vamos a tener que demandar que tenga un premier mucho más convocante, articulador. Está en nuestros estudios Jean Paul Benavente, que es gobernador de Cusco, pero además presidente de la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales. Bienvenido. Nicolás, muy buenos días. ¿Cuál es la posición de los gobernadores regionales sobre esta crítica situación en la que estamos? La de siempre, Nicolás. Desde marzo hemos venido conversando contigo, hemos venido generando pronunciamientos los gobernadores del Perú y hemos pedido siempre que como mecanismo constitucional se vea en el adelanto de elecciones una posibilidad. Es un escenario que tarde o temprano se iba a llegar, ya sea o por vacancia, o por cierre de Congreso, o por suspensión. El mecanismo constitucional que se utilice iba a desembocar siempre en un adelanto de elecciones. Y eso creo que es un poquito de sentido común. Si hubiera habido una vacancia como la hubo, obviamente hay una facción, un sector de la población que está polarizado, que va a generar un mecanismo en el cual presione al Congreso a esta medida, más aún cuando más del 86% de los peruanos hoy día han señalado que es mejor que haya un adelanto de elecciones, que se vayan todos. Eso creo que es, digamos, la voluntad que está en las calles, que está en las regiones, que está en distintos espacios a nivel nacional. El problema, y lo ha señalado Jorge Nieto, yo creo con certeza, es que este planteamiento de adelantar las elecciones, lo que él dice es que deberían ser el 2024. ¿Y por qué el 2024? Porque hay que realizar antes un proceso de modificaciones legales y constitucionales y de, digamos, renovación de la clase política, porque en estas condiciones vamos a elecciones dentro de ¿qué? 3 meses, 90 días o 4 meses, o sea, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a elegir entre los mismos para repetir la historia. Exactamente. Aquí hay que considerar 3 cosas. Primero, respecto de la necesidad de una reforma política. Hay que hacer esas reformas para el adelanto de elecciones y el Congreso tiene que estar dispuesto a debatir este tema. Lo siguiente es que el mecanismo que ahora tenemos es que te exigen o por un lado 2 legislaturas con 87% de los votos o una legislatura más un referéndum. De cualquiera de las formas vas a tener que llegar al 2024 y mientras tanto tiene que haber ese compromiso para generar, como tú señalas, esas reformas políticas, electorales, para renovar la clase política, para no tener más de lo mismo, que es también lo que exige la ciudadanía. Creo que es el momento de dar ese gesto, pero también en el marco de esa posición hemos señalado siempre de que haya una reunión del Acuerdo Nacional. Si a Pedro Castillo, que se le invocó en todo momento para que convoque al Acuerdo Nacional, no vio este mecanismo como una alternativa de consenso, de diálogo, espero que la nueva presidenta Dina Boluarte haga ese gesto, y porque allí están reunidas distintas fuerzas políticas, institucionales. Está la CGTP, está Conveagro, está la CONFIEF, está la Sociedad Nacional de Industrias, estamos los niveles de gobierno, está la Iglesia, están los colegios profesionales. Entonces, creemos que ese es un espacio más amplio. Están las fuerzas políticas que representan a las distintas bancadas del Parlamento. Yo creo que ampliando ese espacio, más el Consejo de Estado, es decir, Poder Judicial, Contraloría, Fiscalía de la Nación, podríamos reunirnos y lograr estos consensos, una agenda clara, un trabajo que hoy día está esperando el país. Jean Paul, tenemos que ir a la pausa y quisiera que regresemos con una interrogante que te dejo en el aire. ¿Qué es lo que debería hacer Dina Boluarte, que aparentemente lo va a hacer mañana? Mañana va a ser la presentación de su gabinete, o por lo menos de quien sería el presidente o presidenta del Consejo de Ministros, y ahí debería ser un anuncio por lo menos preliminar de sus principales objetivos. Y la pregunta es, ¿qué esperan ustedes que diga o qué esperan ustedes de Dina Boluarte? Vamos a la pausa y regresamos con el presidente de la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales. Volvemos. Van a tener, el problema es que es poco creíble la versión que hasta ahora hemos recibido. Nadie sabía nada.
nadie participó. O sea, el presidente Castillo escribió un texto que obviamente no escribió él y leyó un texto para lo cual hay que hacer toda una coordinación logística, no solo dentro del Palacio, sino con la cadena nacional que se maneja a través de TV Perú. Y resulta que nadie, ningún ministro, ninguna de las personas que estaban en Palacio de Gobierno sabía nada. Es bien difícil de creer, sinceramente, ¿no? Bien difícil de creer. Pero en fin, estamos con Jean Paul Benavente, gobernador de Cusco, como ya dijimos, y presidente de la Asamblea de Gobernadores Regionales. ¿Qué es lo que esperan ustedes de Betsy Chávez? Exitosa. Porque la situación en el sur es complicada, ¿no? O sea, nuestra... Perdón, de Dina Boluarte, dije Betsy Chávez. Sí, de Dina Boluarte. Exactamente. Lo que esperamos es que abra el abanico, que permita dialogar a distintas instancias. En eso lo estamos repitiendo. Parece algo tan sencillo, pero es fundamental y trascendental en este momento. La expresión de su gabinete también tiene que estar de ese lado, es decir, no solamente representar a esas fuerzas políticas del Congreso, los famosos, entre comillas, vacadores, sino que represente también a otras fuerzas políticas y a otros sectores de la institucionalidad del país. Yo creo que ahí vamos a tener que demandar que tenga un premier mucho más convocante, articulador, pero digo, no solamente con ese sector del Congreso de la República, sino también con otras fuerzas. Claro, porque el peligro que hay, que lo señalábamos el día de ayer, es que se repita la historia de que para darle gobernabilidad, entre comillas, a Dina Boluarte, le diga, a ver, el Ministerio de Energía, ¿quién lo quiere? Ya te lo doy a Fuerza Popular. El Ministerio de Agricultura, ¿quién se lo doy? A Acción Popular, o el de la producción, como lo tienen, porque tienen tenían el Ministerio de la Producción. Y a Somos Perú, ¿qué le damos? A Podemos Perú, así no se pueden hacer las cosas. Así, en absoluto. O sea, lo que hay que discutir es quién podría ser el mejor ministro de Energía y Minas que podríamos tener en una circunstancia como esta. Claro. Esa debe ser la discusión y no otra. Exactamente, y eso es lo que hemos señalado. ¿Por qué estos ministerios tan importantes no se convoca a los colegios profesionales? Se les pide una terna, se evalúa y se hace este trabajo más meritocrático. Es un momento de dar esas señales para que la población confíe. De otro lado, fíjese, al menos en el sur del país, en mi región, ya la población se va a dar cuenta cuál es el sesgo de ese gabinete y por lo tanto, frente a ello, o se va a enervar más, va a haber mayor efervescencia social y eso creo que no nos conviene en este momento a nadie. Es un momento, más bien, si ha solicitado una tregua, que esa tregua también ella pueda poner elementos que convoquen esa tregua y no que por un lado pides una tregua y por otro lado en el fondo estás desafiando una acción innecesaria, inesperada de la ciudadanía. Claro, porque lo que tendría que entender Dina Boluarte es que el país está partido y que de lo que se trata no es de llegar a un acuerdo con los que podríamos llamar vacadores, ¿no? Los que se han caracterizado por esa conducta, sino con el otro sector de la sociedad que ahora está protestando en el interior del país. Está bloqueada la Panamericana en Ica, hay protestas en Cusco, hay protestas en Arequipa, ¿no es cierto? En todo el sur y seguro el norte también en algún momento se va a dar cuenta de todo este asunto y va a generar... Ahora, pero ¿quiénes son los interlocutores de estos sectores? ¿Con quiénes debería sentarse Dina Boluarte? ¿Hay alguien políticamente representativo de estos sectores? O sea, ¿Guillermo Bermejo puede representar estos sectores? Es bien complicado, pero creo que el rol que tiene ahora Dina Boluarte es de convocar a la mayor cantidad de personalidades, representaciones. Siempre uno u otro quedará fuera, pero mayoritariamente en el espectro, incluso entre los mismos colegios profesionales, ¿no? Los colegios profesionales del interior no se sienten representados por un colegio profesional nacional. Esas son las cosas que sí queda mucha complejidad detrás, pero en la medida en que vaya convocando por lo menos de esas muestras, creo va a ser mejor que solamente conversar con este sector del Congreso de la República. La idea es esta, que es una idea que en realidad debió recibir un mensaje, para corregirme, que debió recibir Pedro Castillo el día que se instaló en el gobierno. Ganó la elección con 44.000 votos. Y eso significaba que iba a gobernar sobre un país dividido, entonces tenía que gobernar para todo el país.
no para el sector que había votado por él. Y ahí es donde se inicia, bueno, y todo lo que ha venido después, pésimas decisiones, ineficiencia, pero lo más grave, todas las señales gravísimas de corrupción. Pero el tema ahora para Dina Boluarte es asumir ese reto, que tiene que constituir un gabinete no para satisfacer a un sector, sino para hacer lo que hay que hacer en el Perú y que tendría que ser respaldado por ambas facciones, porque más o menos que el Perú está partido en dos, ¿no? Así es, está fragmentado, está polarizado y creo que debería convocar incluso a su ex partido político para poder generar lo que tú señalas, este espacio de concertación y diálogo. Pero también yo creo que debe haber una propuesta también elemental de generar algunas reformas. Ya se ha hablado mucho de las reformas políticas que hay que hacer, incluso para este adelanto de elecciones, incluso para generar un equilibrio de poderes, donde el control político no solamente esté sesgado a un lado, hacia el Congreso o hacia el Ejecutivo Nacional. Creemos que debe haber un control político que obviamente castigue cualquier acto de corrupción, que eso se incorpore también ya dentro de la misma decisión y política pública dentro de la Constitución, pero sobre todo las reformas electorales, las reformas que permitan renovar la clase política, darle otro sentido a mayor participación ciudadana. Exitosa. Eso es lo que está esperando hoy día la población. Creemos que hay distintas personas, representaciones que están allí a la expectativa y que no han sido obviamente convocadas hasta este momento. Los jóvenes, coaliciones que están esperando este proceso de adelanto de elecciones y habría que escucharles. Por ejemplo, ¿qué reformas se están planteando? Y son sencillas, una o dos reformas elementales, básicas, en el tema de los partidos políticos, por ejemplo, o en el tema electoral. Creo que nos haría bien en este momento de cara a... Ahora, la pregunta es, o sea, hemos visto que se ha reunido Dina Boluarte, lo cual ha resultado, digamos, impactante, con Fuerza Popular, se está reuniendo con Acción Popular, con los dos... Con Avanza País. Con los dos sectores de Acción Popular juntitos, ¿no? Que era muy raro ver a los niños y a los otros, a los maricuchos le dicen, los dos sectores. Pero el tema es que donde están los problemas más serios ahora no es en el Congreso donde está el problema. El problema está en la calle, en la sociedad y sobre todo en el sur del Perú. Así es. La pregunta, insisto, Jean Paul, es quiénes son los interlocutores para hablar con esa gente que está protestando en el sur, que está bloqueando carreteras en Ica, en Puno, en Arequipa, en diversos lugares como tú lo has descrito. Por o sea, eso ¿quién digo, los representa? El espacio es muy complejo, pero podríamos ir avanzando. Acuerdo nacional, el acuerdo nacional tiene la representación de la CGTP, tiene la representación de Conveagro, ¿no es cierto? Dos instancias muy ligadas al sector agrario, al sector de trabajadores. Tiene representaciones de los colegios profesionales, de universidades, de la iglesia, del sector privado. Por lo menos sería un primer espacio sobre el cual se pueda abrir el abanico. Y creo que eso va a dar lugar a una agenda básica de seguir generando, propiciando diálogo al interior de las regiones con otras representaciones, que eso tiene que ser, digamos, un trabajo permanente. La idea del diálogo debe ser permanente. Así como se ha reunido con estos partidos que están representados en el Congreso, tendría que reunirse con las organizaciones de izquierda también. Ahora, por ejemplo, tú dices, Jean Paul, Perú Libre debería ser uno con los que se debe reunir, pero después de todas las divisiones que ha tenido Perú Libre, tendría que reunirse con el bloque magisterial, tendría que reunirse con el sector que representa Guido Bellido, que ahora vamos a ver la fuerza real que tiene, o con la agrupación estas Voces del Pueblo de Guillermo Bermejo, que me parece que en este momento está resultando más importante en términos sociales que Perú Libre, ¿no? Claro, y ellos también tendrán su postura. De repente ellos no Pero quieren, con ellos también tendría que sentarse Dina Boluarte. O por lo menos convocarlos. Ya dependerá de ellos si es que concurren o no. Pero la idea es que ese diálogo tiene que darse. Pero la preocupación también va por otro lado, ¿no? Estamos a puertas de cerrar el año.
En nuestro caso, como gobiernos regionales, y hablo a título de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, hemos solicitado miércoles 7, saludando el tema de la sucesión, de su investidura, y al mismo tiempo solicitándole una reunión, porque creemos que hay temas álgidos en las regiones que tenemos que y están desde el miércoles esperando por una reunión y todavía no se reúnen. No nos hemos reunido. Entonces ellos tendrán sus prioridades, pero creo que el tiempo va a cobrar facturas si es que este gesto no se pone de manifiesto. Además, estamos a puertas de entrar a un proceso de transferencias. Exitosa. Ya es cierre de gestión, entran próximas autoridades y en ese lapso se tiene que hablar sobre las inversiones, sobre los proyectos que tienen que entrar en continuidad para las próximas gestiones. O sea, el escenario no es nada sencillo, pero por eso, espacio de diálogo, acuerdo nacional, para nosotros un gabinete que sea un poquito más representativo que solamente una facción del Congreso denominada vacadores. Por otro lado, el hecho de generar diálogo con las regiones. Eso es importante. Ella viene de una región hermana a mi región de Cusco, de Apurímac. Y en todo caso, creo que esa consideración, ese espíritu que tiene, debería de convocarla a eso. Extenderlo, ¿no? Muchas gracias a Yambol Benavente, gobernador regional de Cusco y presidente de la Asamblea de Gobiernos Regionales que ha estado con nosotros.